Ya, acabo de compartir en el chat la guía abreviada. No sé si quieren que la revisemos ahora. Ya la habíamos visto, ya la habíamos usado cuando hicimos unos procedimientos en EcoView, ¿se acuerdan? Inclusive calculamos la biomasa, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué les parece. ¿O todos tienen claro qué es lo que hay que hacer? Sería mejor si pudiéramos revisarla, por favor, ingeniero. Sí, pues es mejor, ya. Entonces yo voy a abrir, no sé si debe ser, porque a mí en cualquier momento me comienzan los problemas de internet. En todo caso, miren, voy a abrir la guía mejor. Ya, quiero preguntar, ¿se ve mi pantalla? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, entonces, acá tenemos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, el primer procedimiento, crear un EV file. Entonces, para hacer eso hay que entrar a EcoView, ¿no es cierto? Y instalar, ustedes ya tienen la versión 4, ¿no es cierto? Ya la tienen que tener instalada, ¿cierto? Entonces, una vez que abren EcoView, van al menú y cliquean File, luego clic en New, se abre una ventana. Este símbolo que estoy marcando significa se abre una ventana, luego cliquean en ADD, se abre, ¿no es cierto?, una ventana para buscar la carpeta donde están los datos, se abre otra ventana, seleccionan los ficheros que tienen de su tarea, ustedes ya deben tener los ficheros de su tarea encargada en su computadora y presionan el botón abrir. Entonces, esta es la forma como se hace el procedimiento, paso a paso, lentamente. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a hacer todo esto, ¿ya? Yo voy a hacer todo esto, pero necesito también que ustedes vayan mirándolo al mismo tiempo y esta parte sí puede ser un poco lenta, ¿no? Replicando lo que yo estoy haciendo en pantalla. O bien, mejor, uno de ustedes hace y yo le guío. ¿Qué creen que sea más útil? Creo que si alguno de los chicos proyecta va a ser más lento, por lo mismo que no saben bien dónde están las cosas. Si usted desea avanzar rápido, tal vez desde su PC sería mejor, ingeniero. ¿Qué sería mejor? Perdóname, no entendí. Ya como nosotros, la mayoría no sabe muy bien dónde están ubicadas las partecitas en el EcoView, si quisiera mostrárnoslo rápido, como para poder avanzar con la clase, sería mejor desde su PC. Pero para entender nosotros, sería cuestión de que uno de nosotros lo haga. Miren, esta es una tarea para ustedes, ¿ya? Una tarea para ustedes. Lo que yo les pregunto es si les resulta fácil seguir estas instrucciones que están en pantalla, porque eso es lo que tienen que hacer, paso por paso. Pero, recuerden que ustedes ya hemos hecho una práctica bien detallada de EcoView. O sea, lo que estamos viendo aquí no es el procedimiento que habíamos usado antes. Pero, no, perdón, yo estoy confundido. Perdónenme. El ejercicio que habíamos hecho es Creo que es Surfer, de ingeniero. Surfer, perdón, tienes razón. Sí, Surfer, no. Hemos usado EcoView, sí, pero no habíamos hecho un instructivo. ¿Ya? No teníamos un instructivo. Este es el instructivo que se usa para la tarea de este tercer bimestre. A ver, voy a salir de acá y más bien voy a proyectar EcoView, ¿ya? Pero acá Sí, ingeniero, por favor. lo fundamental es que ustedes bajen desde el link que les he enviado la carpeta que les corresponde. ¿Están viendo mi pantalla de EcoView?
Sí, Sí. sí se ve. Bueno, en todo caso, grabando, ¿no? Hay que grabar. Ya estoy grabando la clase, ingeniero. Ah, ya, gracias. Entonces lo que voy a hacer es buscar los archivitos que se usan como respaldo. A ver, un momento, por favor. Bueno, solo este de acá. Ah, ya estaba el archivo ahí. Ya, bien. Entonces, miren, ustedes tienen que tener... Están viendo mi pantalla, ¿no? Mi explorador. Sí, ingeniero, sí se ve su pantalla. Ya, miren, en este caso yo tengo acá a la vista los datos del transecto 29. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo mismo que yo voy a hacer ahora, ustedes tienen que hacerlo con sus propios datos. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a EcoView. Cuando ustedes abren EcoView, les va a salir una pantalla como esta, o de repente se le abren un montón de ventanitas. Cierren todas esas ventanitas y quédense solamente con lo que están viendo, ¿ya? Toda la pantalla en gris. Entonces, el instructivo que yo les he compartido en el chat, y no me acuerdo si ya no lo he subido a la carpeta de Teams, pero igual ahí lo tienen. El procedimiento es el siguiente. Voy a ver para no confundirme, ¿ya? Quiero verlo, ya. Primero, crear un EB file. La primera parte del procedimiento es crear un EB file. ¿Ya? Entonces, para eso hay que ir a File, New. Se abre una ventana como esta. Entonces, en esta ventana hay un botón ADD, que significa agregar o añadir. Entonces, entro en esa ventana y ahora tengo que buscar la carpeta donde tengo los datos. Entonces, yo los tengo en una carpeta que ahora yo voy a buscar. Acá están mis datos. ¿Ya? Entonces, yo selecciono todos los archivos y abrir. ¿Ya? Una vez que se abre, ustedes pueden hacer alguna cosa como, por ejemplo, darle doble clic y para ver sus datos dónde están. ¿Ya? Y si ustedes quieren ponerle el mapa del Perú, simplemente cliquean a la derecha y ya saben ustedes que en cada ventana de EcoView se muestran las propiedades de la variable. Esta ventana que estamos viendo, la posición de GPS, es una variable. Entonces vamos a ver qué propiedades tiene. Entro ahí y me sale todo esto, ¿no? Una serie de pestañas, una ventana de propiedades con pestañas. Entonces primero vamos a la pestaña Display y desactivo la casilla que dice Show Backfixes, porque esas backfixes son datos interpolados de GPS. No nos interesa ver eso y simplemente desactivamos eso. Si presionamos el botón aplicar, va a aparecer una línea verde continua. Eso es lo que queremos. Y ahora vamos a crear un mapa del Perú para ver dónde están esos datos. ¿Ya? Esa línea verde es una secuencia de pings, ¿no es cierto? Es un ecograma. Entonces, presiono el botón ADD y busco en la misma carpeta donde están mis datos, busco un archivo que es el mapa del Perú.
Ahí está, que se llama Perú2.pts. Lo abro y acepto. Entonces, ahí van a ver ustedes el mapa de Perú y ahí está la línea verde, el transecto que me toca a mí analizar. Si lo quiero ver mejor, lo agrando y también puedo hacer inclusive, arrastren ustedes una ventana, ¿ya? Y cliquen a la derecha y presionen la opción Zoom In. Y ahí van a ver con más detalle este transecto, ¿no? Es un transecto que más o menos está... ¿qué lugar es este? Cerro Azul, por ahí. Es un transecto de 100 millas de largo. Entonces, hecho eso, a ver, un ratito, para no equivocarme, quiero ver el procedimiento. Ah, el procedimiento 1 y 2 yo lo he hecho en uno solo. 1 y 2 están en uno solo. No importa, mejor así. Ya, entonces, ya tenemos esto. Entonces, ahora sí grabo este archivo. File, Save As, y le digo, le pongo el nombre del transecto, por ejemplo, ¿no? Este es el transecto 29, bueno, transecto 29 y guardar. Bueno, como ya tenía uno creado, ¿me desea reemplazarlo? Sí, bueno, no hay problema. Ya, entonces, con eso habríamos terminado la parte 1 y 2 de esto, del procedimiento, de la guía. ¿Ya? De la guía. Ahora, en la parte 3, vamos a crear una línea de fondo y subdivisiones en el EB file. Perdón, en EB file es este archivo que acabamos de crear, se llama EB file porque tiene la extensión EB de EcoView. En inglés se dice EB, ¿no? EB, lo mismo es. ¿Ya? Entonces, este archivo es un metaarchivo en realidad. Acabamos de crear un archivo, o acabo de crear un archivo que se llama transecto29.bb. Es un metaarchivo porque tiene archivos dentro. ¿Ya? Entonces, pasamos a la fase 3 del procedimiento, que es crear divisiones y crear una línea de fondo. ¿Alguien se acuerda por qué es que hay que crear una línea de fondo? Porque vamos a hacer ecointegración. Vamos a hacer un ejercicio de ecogramas y vamos a ecointegrar ecogramas, que es algo que ustedes ya conocen en la teoría, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer en este caso es ir a View File Sets. File Sets es una ventana en donde están todos los archivos. Miren, en la parte superior acá están todos los archivos que corresponden al transecto 29. Y abajo están los ecogramas. Estos que estoy señalando son los ecogramas. Entonces, vamos a trabajar con el ecograma SBQ1. SBQ1 en este caso corresponde con la frecuencia de 38 kHz. ¿Ya? Entonces, cliquean este SBQ1 y luego cliquean a la derecha, miren, ecogram. Ahí está, vamos a ver el ecograma de 38. ¿Ya? Entonces, entro ahí y fíjese, ahí está. Ahí está el ecograma de 38. Entonces, si quieren, pueden, con el teclado de flechas, pueden moverse a lo largo del transecto. Eso que estamos viendo acá es un ecograma y en el medio hay una densa capa de peces mesopelágicos. En este caso, de este transecto 29. Entonces yo voy a darle un recorrido rápido, simplemente para asegurarme de conocer mis datos. Y arriba, miren, en la parte superior hay cardúmenes. Otra cosa que ustedes deben recordar es que donde yo estoy poniendo el cursor, miren arriba, acá en el menú principal, ahí aparece primero el número de pin, aparece la profundidad donde está el cursor, está el valor en decibeles de SB, del punto donde está el cursor, y acá está el umbral. En este caso, el umbral está en menos 70 decibeles.
Luego, en la parte inferior, acá tenemos el nombre del archivo, tenemos la latitud, en este caso 13 grados 40.99 sur, y tenemos la longitud, 76 grados 56.78 oeste. Y también está la fecha y la hora de cada punto donde está el cursor. Este ecograma está hasta 500 metros. Entonces, si se fijan ustedes, ahorita el valor está, estoy poniendo el cursor muy abajo y está prácticamente en 500 metros. Ahí está. Entonces, ya saben, abajo está la barra deslizante, ustedes la pueden mover como les convenga. Y acá está el fondo del mar, miren. Acá hay un fondo triple. 1, 2, 3 ecos de fondo, pero obviamente el correcto es el primero, ¿no? El verdadero es el primero. Los otros son productos de un segundo rebote y un tercer rebote del sonido, ¿no? Porque la profundidad no es muy alta, entonces, no es muy grande, entonces eso permite que haya múltiples reflexiones. Sigo avanzando y veo bastantes carúmenes en la superficie, bien color rojo, esto debe ser anchoveta. Miren, acá hay algo bien interesante. En los ecogramas, ¿ven estos trazos verticales? Esos trazos verticales son, no, perdón, estos de acá. Perdón, esos no. Estos trazos de acá que aparecen aquí, que estoy señalando, esos son típicos de delfines. Son sonidos de alta frecuencia que hacen los delfines. Estos de acá, ¿no? Esto me parece que han prendido el correntómetro del barco. Bueno, en fin, sigamos. Ahí estamos viendo cómo la profundidad va disminuyendo. Ya. Como sea, entonces vemos que ahí están nuestros datos. Yo regreso la barra deslizante que está abajo en la parte inferior, la regreso al inicio, porque evidentemente los datos se expresan de izquierda a derecha, ya, de izquierda a derecha. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear divisiones, ya, en este ecograma. Vamos a hacer divisiones cada milla náutica. ¿Ya? Entonces, cliquemos a la derecha y ya saben ustedes que cliqueando a la derecha aparece una ventana y hay siempre una opción que se llama propiedades de la variable. O también pueden presionar directamente F8. Entonces, al presionar F8 se abre una ventana que tiene varias pestañas. Una de ellas es Grid, la opción Grid. Entonces, entran ahí a Grid y van a ver dos casillas. Cliquean en la primera casilla y eligen la opción GPS Distance, o sea, distancia de GPS. Entran ahí y en la casilla de abajo le indican cada cuánta distancia se va a dibujar una línea vertical. Entonces ahí le ponemos una milla náutica. Y en la casilla de abajo le vamos a indicar hasta qué profundidad cubre este ecograma. Entonces entramos ahí, optamos por la opción Depth Range, o sea, profundidad, y ingresamos a mano 500. ¿Ya? Y aplicamos. Ya, entonces ahí ya vemos que aparecen las líneas verticales y ahí aparecen los valores del VM, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Vamos a confirmar que esto debe tener cerca de 100. Bueno, 90, 90, 91, bueno, 90 y fracción. La mayor parte de transectos tiene 90, entre 90 y 100. Hay algunos que pueden ser más cortos, ¿ya? Entonces, de rato en rato hay que grabar, ¿ah? Recuerden, acá está el icono de grabar. De rato en rato hay que grabar. Un ratito voy a mirar la guía para no saltarme ningún paso, ¿ya? Ya. Ahora,
en esta versión de EcoView, cada 15 minutos aparece este mensaje, ¿ya? Y donde pregunta o nos advierte que estamos usando una versión de demostración, ¿ya? Entonces nos pregunta, ¿quieres continuar? Sí, quiero continuar. Cada 15 minutos nos pregunta eso. No se olviden de grabar de rato en rato, pero lo va a preguntar hasta tercera vez. A la tercera vez ya no hay opción, no permite trabajar más de 45 minutos seguidos. Entonces simplemente tenemos que grabar, aceptar, el programa se va a cerrar y hay que volverlo a abrir y continuar trabajando. Es un pequeño inconveniente, pero nos permite trabajar y nos permite hacer ecointegración, es decir, todo el ejercicio que yo quiero que se haga para que ustedes comprendan o practiquen, ¿no es cierto?, lo que han aprendido en la teoría. Bueno, acá hemos llegado a un punto que es importante. Miren, en EcoView hay un botón, ¿no es cierto?, en el menú principal, o en el teclado, perdón, hay una tecla, perdón, menú, teclado. Hay una tecla F11. Cuando ustedes presionan F11, miren lo que pasa. Acá el umbral comienza a aumentar si presionan F11 consecutivamente. Vamos a llevarlo hasta un valor de menos 80. ¿Ya? Ese va a ser nuestro valor de referencia. Ahora, si quisiéramos bajarlo, si por ahí se les pasó hasta 84, por decir algo a ustedes, si quieren regresar, presionan F12. Con F11 y F12 suben y bajan el umbral. ¿Ya? Ahí con F12 he llegado a menos 80 y ahí lo dejo. ¿Ya? Ahí lo dejo. Eso es importante para poder ver más o menos en el ecograma lo que hay registrado. ¿Ya? Ya se me fue la idea de lo que les iba a decir. Ojo que este hecho de presionar F11 y F12, que lo que hace es cambiar el umbral de SB. Como ustedes saben, el umbral SB es el límite dentro del cual se hacen los cálculos acústicos, ecointegración, etc. ¿Ya? Es decir, que todos los valores que estén por debajo de menos 80 no van a ser considerados. ¿Ya? Eso es lo que significa. Ahora, acá en este ecograma hay algo interesante. Miren, yo les he hablado del límite superior de la zona mínima de oxígeno. Como ustedes saben, todo el mar peruano y todo el Pacífico Sur está caracterizado por la presencia de una zona mínima de oxígeno, así como otros grandes ecosistemas marinos del mundo también lo tienen. Entonces, en un ecograma, ¿cómo identificamos dónde rayos está esa zona mínima de oxígeno? Bueno, yo les he dicho varias veces que la zona mínima de oxígeno en Perú está más o menos en promedio debajo de los 40 metros. Entonces, esta zona que estoy señalando es justamente ese límite. ¿Cómo me doy cuenta que es el límite? Porque debajo de este límite el ecograma se vuelve blanco. ¿Lo ven? Se vuelve blanco. Quiere decir que debajo de esta zona que estoy señalando no hay zooplancton ni peces de la zona epipelágica. ¿Ya? En la zona mínima de oxígeno también hay peces, también hay zooplancton, pero son de otro grupo. Es el grupo de los peces y el zooplancton migrante. ¿Ya? El llamado también macro zooplancton, es decir, los copepos, el krill principalmente, las diversas especies de krill, son especies migrantes, es decir, que en el día están a cierta profundidad, como vemos en este caso, más o menos está debajo de 170 metros, todo esto. Y acá hay una mezcla pues de krill o eufácidos con zooplancton gelatinoso, peces mesopelágicos de diversas especies, en fin. Entonces, estos están habituados a vivir en la zona mínima de oxígeno. La anchoveta y muchas otras especies de la zona epipelágica no pueden vivir en la zona mínima de oxígeno. Por eso están siempre recluidas en la parte superior. Entonces, acá ustedes más o menos hacen un esfuerzo de imaginación. Miren, por donde estoy recorriendo pasa una línea, ¿no? Una especie de línea, digamos. ¿No? Entonces, esta es la zona mínima de oxígeno y esta es una de las, del límite superior, perdón, de la zona mínima de oxígeno, y esta es una de las cosas que van a hacer en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahora lo que sigue a continuación es
dibujar una línea para el límite superior de ecointegración y el límite inferior de la ecointegración. Acá, por ejemplo, para hacer eso, para que sea más fácil hacer esto, deben buscar una zona donde se vea el fondo. Acá, por ejemplo. ¿Ya? Recuerden, para hacer esto más fácil, pueden ir o idealmente deben buscar en sus datos una zona donde se vea el fondo, así como acá. ¿Ya? Entonces, estando ahí, presionan F7. F7 o bien presionan este icono que estoy señalando. ¿Ya? Y se abre esta ventana. ¿Qué cosa es esta ventana? Bueno, esta la vamos a usar mucho en el siguiente bimestre, pero les adelanto que es una ventana para crear variables, para hacer algoritmos. ¿Ya? Entonces ustedes van a salir de este curso aprendiendo a hacer algunos algoritmos que va a ser la tarea del siguiente bimestre. Ya, pero en fin, vamos a hacer acá entonces una operación. Vamos a crear una línea que va a ser el límite superior de la ecointegración, Z1, ¿se acuerdan? Z1, Z2 son los límites de la ecointegración. Entonces, para hacer eso, se cliquea a la derecha en una zona en blanco y selecciona la opción New, luego Editable Line, o sea, línea editable. Entonces, se abre una ventana y ahí le vamos a poner nombre a esa variable y le vamos a poner superficie. ¿Ya? Luego vamos a vamos a definir a qué profundidad va a estar esa línea. Entonces, por defecto nos propone crearla a 100 metros. Digo, no, 100 metros no. Vamos a ponerle 4 metros. Recuerden, 4 metros, ¿y por qué no 0 metros? Porque ya saben ustedes que hay el problema del campo cercano, ¿no? Entonces, típicamente en la frecuencia de 38 kHz debemos poner un valor de 4. No necesariamente, ya eso depende de varias cosas, pero digamos para este ejercicio vamos a usar 4 metros. Y aceptamos OK, listo. ¿Y qué pasa cuando eso lo hacemos? Bueno, aparece un botón, ¿no? Una variable que se llama superficie, si le damos doble clic, nos va a dar una línea a lo largo de todo el transecto de datos que tenemos, ¿no? Que empieza aproximadamente a las 11 de la mañana, que esos son los valores del eje X, 11 de la mañana y termina a las 9:20 de la noche. Bueno, eso lo queríamos ver nada más, lo cerramos y ya está. Ahora vamos a crear una línea de fondo. ¿Ya? Una línea de fondo. Entonces cliqueamos a la derecha y le decimos New Editable Line, línea editable otra vez. Entramos ahí y le ponemos el nombre a esta variable fondo. Ahora, para esto necesitamos una línea de referencia. Entonces, cliqueamos acá, hay un botón en blanco que dice Source o fuente. Y vamos a usar como fuente una línea ya existente, que hay una línea que ya existe, que es la línea de fondo detectada por la ecosonda. Y luego vamos a hacer que ese valor de profundidad en cada pin lo multiplique por 1 y le reste, vamos a poner 3 metros. ¿Por qué? Para que la línea la cree 3 metros por encima. Debemos procurar no tocar el fondo, porque si integramos el fondo, adiós. Ahí sí que nuestros datos van a estar muy sesgados. Y otra cosa que le vamos a indicar acá, que cualquier vacío de datos que tengamos, lo va a interpolar. ¿Ya? Entonces, eso significa span gaps, es llenar los vacíos. Cliqueamos ahí y ya está. OK. Entonces, fíjense que ahora se ha creado otra variable virtual, que es, o variable simplemente, que es fondo. Le hacemos doble clic para ver qué contiene. Y miren acá. Vemos algunos problemas. Tenemos acá, ¿se acuerdan que la línea de fondo estaba, o el fondo se observaba sobre el lado derecho del ecograma y lo veo bastante bien? Ahí está el fondo. No ha habido buenos datos de línea de fondo acá en este tramo, por eso los ha interpolado, pero está bastante bien. Pero al lado izquierdo, esto está mal.
O sea, la línea de fondo que detectó la ecosonda está mal hecha. Usualmente lo hace mal, ¿ah? La ecosonda usa algoritmos para detectar el fondo, entonces el algoritmo ha fallado y eso es algo que tenemos que corregir. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, acuérdense, de rato en rato hay que grabar, ¿ya? Hay que grabar, y ya grabado ya podemos salir de esta ventana. La cerramos, acá hay un botoncito close, cerramos la ventana y volvemos al ecograma. Y miren, ahí está la línea de superficie, miren, está una línea verde arriba y abajo hay otra línea verde. Si se ponen encima de la línea, miren, ahí aparece el nombre de la línea. La línea se llama fondo. Ahí en ese punto está en 126 metros. Y la otra línea se llama superficie, y ahí está indicando a qué profundidad está. Superficie, 4 metros. Podríamos haberle puesto Z1 y Z2, ¿no es cierto? Hubiera sido más adecuado. Si gustan, pueden hacerlo a la hora que les toca a ustedes hacer su trabajo, ¿no? En lugar de poner superficie, le pueden poner Z1 y a la de fondo, en lugar de fondo, le ponen Z2. Pero acá hay algo que corregir y es el fondo al lado derecho estaba mal hecho, miren. Estaba mal hecho. Esta partecita del procedimiento que vamos a ver ahora está, voy a proyectar el instructivo, está en la diapositiva 3. ¿Ya? Está en la diapositiva 3. No está incluida en la rutina 3, que es lo que estamos viendo ahorita. Ya, entonces volvemos a EcoView. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, acá vean la línea, aquí está. La línea de fondo está a media agua. O sea, la ecosonda ha considerado como fondo a esa densa capa de peces mesopelágicos que se ve acá. Estas zonas naranjas, amarillas, un poco rojas, son una densa capa de peces mesopelágicos, ¿no? Y la ecosonda las ha tomado como fondo. Eso es fácil de corregir de la siguiente manera. A ver, atención. En el menú principal van a ver una casilla que se llama Line Draw, o sea, dibujar línea. Entonces hay una flechita a su costado. Entran ahí y eligen la línea que se llama fondo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el cursor se transforma en una Z. ¿Lo ven? Entonces, este cursor hay que llevarlo a la esquina inferior izquierda de la pantalla, ¿ya? Al extremo izquierdo del ecograma, ¿ya? Entonces, cliquean ahí una vez, bien a la izquierda, lo más abajo que puedan, cliquean una vez y miren, el cursor se va a convertir en una cruz y hay una línea. Entonces, ahora, con el teclado, hay unas flechas, ¿no es cierto? La flecha a la derecha comienzan a avanzar hasta el punto donde se ve claramente el fondo. Miren que ahí está la línea verde, miren, sobre los peces mesopelágicos. Ya, y miren que acá, ahora sí yo tengo la línea de fondo, acá estaba acá. ¿Ven que ahí empieza el fondo? Ahí sí ya está bien hecha. Entonces ahí ustedes ponen el cursor encima de esa línea verde lo más cerca que pueden y cliquean a la derecha. Y se abre una ventana y ustedes eligen la opción Update Active Line, o sea, actualizar la línea. Uy, me dejó, ¿qué pasó? Allá, es que tienen que darle encima de la línea, ¿ya? De la línea verde. Poner encima el cursor, no cliquen a la izquierda, sino a la derecha. Y acá tampoco. Así hay que clicar una vez a la izquierda, perdón, ¿ya? Sí, sí hay que clicar una vez a la izquierda y después a la derecha. El botón derecho del mouse le va a dar esta opción, esta ventana, y entra ahí a Update Active Line. Y hasta ahora sí. Ya, para terminar el procedimiento, cliquean en este rectangulito de acá para que el cursor vuelva a ser como era en su forma original. Vamos a volver al ecograma
otra vez al inicio para ver si ya se corrigió. ¿Se acuerdan que la línea de fondo está por acá? Ahora está en el fondo, miren. Bueno, el fondo es decir, en la parte inferior del ecograma, donde ya no interfiere con la integración que vamos a hacer. Si queremos verlo con más detalle, grabando siempre de rato en rato, si queremos verlo con más detalle, ya saben, presionan F7 o van a la ventana de, de variables virtuales o variables y geometría, y ahí está otra vez la casilla que representa la variable fondo. Le dan doble clic y miren, ahora sí ya está el fondo bien trazado, ¿no? Acá está el fondo, acá está el talud, ¿no? Y acá está el extremo derecho cerca de la costa. Es posible, para muchos de ustedes, para la mitad de ustedes, les va a pasar, van a lograr la mitad de ustedes más o menos una figura como esta. Porque este transecto que estamos viendo, transecto 29, es un transecto de entrada hacia la costa. ¿Ya? En algunos de ustedes, la mitad de ustedes, les toca transectos para la salida. Es decir, el fondo del mar lo van a ver sobre el lado izquierdo, no sobre el lado derecho. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? No se sorprendan. Entonces, hecho ese chequeo de que ahí está el fondo, cierro esa ventana, cierro esta también y vuelvo a mi ecograma. Ya, entonces, con eso entramos al siguiente procedimiento, el procedimiento 4, que es fijar los límites de cointegración. Ya, fijar los límites de cointegración. Quiero precisar que estos datos que tienen ustedes también contienen datos de 120 kHz. No los vamos a usar en este bimestre, eso lo vamos a usar en el cuarto bimestre, ¿ya? Pero si quieren verlo, vamos un ratito ahí, vamos a la opción View del menú principal, File Sets, y acá está el otro ecograma. SBQ2 es el ecograma de 120 kHz. Si quieren verlo, le dan doble clic o presionan el botón Ecogram al lado derecho. Y ahí está. La diferencia está en que estos datos de 120 kHz se tomaron solamente hasta 150 metros. ¿Ya? Solo hasta 150 metros. Por eso estamos trabajando con los de 38 que tienen más datos, ¿no? Pero esta práctica podría perfectamente hacerse también en 120 kHz. Ahora, como vemos, esto está con un umbral de menos 70. Vamos a subirlo, lo vamos a llevar a menos 80. Ahí está. Miren en este ejemplo, miren qué interesante. Ondas internas, que es uno de los temas que vamos a ver hoy, o a partir de hoy, porque ahora sí ya no creo que terminemos hoy el capítulo. Tal vez, no sé. Acá hay una onda interna, acá hay otra onda interna, acá hay otra onda interna, y así. Ondas, ondas, ondas. Entonces, así como en la superficie del mar hay ondas o olas, en la subsuperficie también hay olas. Y les llamamos ondas internas. Son mucho más lentas que las que corren en superficie, pero que eh, existen. Las ondas internas existen porque se producen cambios en la presión interna del océano, por efecto del viento, ¿no? La circulación de los flujos geostróficos, se generan estas oscilaciones y revelan, y el zooplancton de la zona archipelágica permite revelar la existencia del límite superior de la zona mínima de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una zona donde todo se pone blanco, ¿se dan cuenta? Hasta cierta profundidad, ¿ya? Hasta cierta profundidad, en donde ahí ya comienzan a ser detectados acústicamente los peces mesopelágicos y los ceupáuseos, en fin. Ya, pero nuestro interés en este caso era simplemente darle una mirada al ecograma de 120 kHz. En este caso, miren, hay cardúmenes muy interesantes aquí. Esto me parece a mí que es jurel o caballa, más jurel. Esto es por experiencia, esto no es no hay un manual para eso, ¿no? Es la experiencia de haber visto estos registros mucho tiempo, ¿no? En cambio, al lado derecho, me pareció haber visto anchovetas. Esto de acá es muy pleuroncode es un lotón. Esto de aquí.
que está acá en la superficie también, pleurococos monococo, pero encima del pleurococos hay pequeños cardúmenes que sí pueden ser anchoveta. Vamos a buscar una zona donde se vea claramente anchoveta, ¿ya? Bueno, hay unos cardúmenes acá, muy cerca de la superficie, muy densos. No podría yo decir, estar seguro que es anchoveta, probablemente lo es. Y acá esto ya es de noche, ¿no? Aquí ya es de noche y es típico acá lo que sucede de noche. Miren cómo todo esto que estoy señalando son peces, muy probablemente anchovetas, pero de noche por lo general los peces se dispersan mucho, ¿ya? Se dispersan mucho y dan estas formaciones así, que si ustedes se acuerdan del capítulo correspondiente a comportamiento, eso vendría a ser una agregación, o sea, los peces están ahí en alta densidad, pero no es que estén formando cardúmenes, están agregados, pero no están formando cardúmenes, y como ustedes recordarán, un cardumen es una formación polarizada, cabeza y cola en una misma dirección todos. Entonces, es un problema de ancho, pero como es de noche, está forma cardumen, ¿no? Aquí algunos cardúmenes típicos de anchoveta, muy pequeños, pero hay. Bueno, vamos a continuar entonces, voy a cerrar esto. Habíamos hecho nada más que una mirada de 120 kHz, ¿no? Y volvemos a 38. Perdón que no les indiqué cómo volver a 38. Ustedes pueden en cualquier momento ir a View, como hemos hecho hace un rato, ir a File Sets. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ir al ecograma de 38, recuerden, el ecograma de 38 es el que se llama SBQ1 y el de 120 kHz es el que se llama SBQ2. Hay otros más, ¿ya? SBQ1 con el fondo expandido, eso no lo vamos a usar, son prácticamente iguales a los anteriores, ¿ya? El SBQ2 sería los datos de 120 kHz con datos de fondo expandido, no está desactivado, si ustedes comparan los ecogramas son idénticos. Lo que sí hay acá de diferente son la detección de peces individuales. Voy a entrar un ratito ahí. En este caso es del T1, también debo aclarar que el T1 significa 38 kHz en este caso. Entonces le dan doble clic o presionan el botón ecogram al lado derecho y desaparece este ecogram. Esos Ingeniero, puntitos que ven, sí, adelante. discúlpeme, lo que pasa es que su pantalla está congelada. ¿Desde hace cuánto? Hace un momento nomás, cuando empezó a decir de que le iba a hacer doble clic, ahí es donde ya no sé, no, bueno, de mi parte yo ya no veo que se mueva nada en la pantalla. Y se le escucha Ya, entrecortado también. ya. Sí, no, ya a esta hora ya el internet se puso horrible. Lo que voy a hacer, que ayer funcionó, es voy a tratar de usar mi teléfono, ¿ya? Como internet. A ver, un momento, por favor. Ya, entonces acá tengo que hacer una serie de piruetas para que funcione. Ayer tuvimos una reunión con profesores de la universidad y me tocaba exponer y no funcionaba nada y al final usando mi propio celular se pudo hacer la exposición. Ya, entonces ahorita un momentito voy a desconectar mi cable, yo uso internet con cable.
A ver, ¿me pueden escuchar? Sí, ingeniero. Ya. ¿Pueden ver moverse la pantalla? O sea, ¿está cambiando la pantalla? Sí, ahora sí. Ya, mucho mejor con mi propio teléfono. Ya, entonces voy a repetir la última parte, ¿ya? En cualquier momento, ya saben, ustedes, si por ejemplo están acá en el ecograma que estoy mostrando ahorita, 38 kHz, recuerden, ¿cómo sé yo que es 38 kHz? Yo lo sé porque lo sé, no hay una regla fija. En este caso, sé bien que el T1, ya, fíjense que arriba está el nombre de esta variable se llama SBQ1 Telegram T1, ¿ya? Y yo sé que la T1 representa 38 kHz y el número 1 en general representa 38 kHz. O sea, este es un ecograma de valores SB con el transductor 1, que en este caso es 38 kHz. Ahora, si ustedes quieren ver otro ecograma, simplemente van a View y van a File Sets y ahí le pueden dar doble clic al siguiente ecograma, que es SBQ2, Telegram T2. T2 significa 120 kHz. ¿Ya? Debajo de esos hay otros dos más. SBQ1 Telegram with Expanded Bottom. Esto significa fondo expandido. Pero eso está desactivado. O sea, si quieren pueden abrirlo para ver qué hay, pero no van a hallar ninguna diferencia con los anteriores. Lo que sí hay de novedad es que hay dos ecogramas de ecos individuales. Es decir, la ecosonda tiene una capacidad para detectar ecos individuales. ¿Se acuerdan lo de eco conteo y hay un procedimiento ahí? Bueno, eso es. Entonces, voy a abrir este ecograma de blancos individuales de la frecuencia de 38 kHz. ¿Cómo sé que es de 38? Como les repito, T1, o el número 1 en todo caso, representa 38 kHz. Y T2 representa 120 kHz. Voy a abrir el T1. Entonces, ahí está. Ahí tenemos todos estos puntitos que ven acá, son ecos de peces individuales, ¿ya? Detectados a lo largo del recorrido. Pero de eso no tenemos una práctica ahora. ¿Ya? No tenemos una práctica, pero sí podemos en algún momento más adelante entrar a jugar con estos datos, ¿no? Ver algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes abren una ventana como esta, que arrastrando el cursor en la pantalla, cliquean a la derecha y le piden graficar la selección. Y por ejemplo, le pueden pedir un gráfico de TS, porque lo que detecta, lo que mide la ecosonda es el TS de cada pez individualmente detectado. Entonces nos va a construir un histograma de valores de TS. Entramos ahí y miren lo que nos da, ¿no? Este diagrama de barras. Donde tenemos un margen, o un rango, perdón, que en general va de menos 40 decibeles hasta menos 70 decibeles aproximadamente. Bueno, eso lo cerramos. Otro tipo de gráficos que se pueden hacer con estos, otra vez arrastran, cliquean a la derecha y vamos a graficar los valores de TS según la profundidad. Bueno, y nos da esto, ¿no? Acá está, en el eje X tenemos los valores de TS y en el eje Y está la profundidad. Y así, hay otras gráficas que ustedes pueden probar y un poco jugar con esto, ¿no? Ahorita no nos distraigamos más, volvamos a lo que tenemos que hacer. Y entonces retorno al ecograma SBQ1. Entonces, la parte de procedimiento que viene ahora es fijar los límites de la ecointegración que vamos a hacer. Para eso se sitúan encima de la variable que hay que fijarle los límites, o sea, este ecograma es una variable. Entonces, cliquean a la derecha y les va a aparecer un menú, una ventana de opciones y abajo, recuerden, con F8 también pueden entrar directamente a las propiedades de la variable. Entran ahí y se va a abrir una ventana. En esa ventana hay una pestaña que se llama Análisis. Entran ahí y van a ver que hay una casilla que dice Exclude Above Line, o sea, excluir los datos arriba de la línea y tenemos que elegir de qué línea. Y le decimos línea de superficie.
¿no? Como dije antes, le hubiéramos podido poner Z1, ¿no? Sin ningún problema. Y luego debajo hay otra casilla que se llama Exclude Below Line, excluir los datos debajo de la línea. ¿Cuál línea? Bueno, la línea de fondo. Uy, acá miren, acá ya pasaron 45 minutos y ya no me acepta. Entonces acá, caballero, nomás tengo que aceptar y grabar. Acá me pregunta, ¿quiere grabar? Sí. Y ya salió EcoView. Pero ahorita voy a volver a abrirlo. Ustedes acepten todo lo que aparezca. Díganle que sí a todo y ya. Entonces se abre EcoView nuevamente y van a File. Y van de frente, miren, acá está. En mi caso, ¿no? A ustedes les va a aparecer en el transecto que les toque. Y de frente me va a llevar a donde me había quedado. Ya, recapitulando. F8 o clic derecho y variable de propiedad, propiedades de la variable. Se abre una ventana, vamos a la pestaña análisis y en excluir sobre la línea, o sea, la primera casilla le ponemos superficie y en excluir debajo de la línea le ponemos fondo. Y listo. Y grabamos. O sea, ya pusimos los límites de la ecointegración. Vamos a ver qué viene ahora. Ah, ya sí. Acá, como parte de este paso 4 del procedimiento, ustedes acá pueden hacer la ecointegración de la siguiente manera. Presionan Control I, ¿ya? Control I y miren lo que sucede. Aparecen en números rojos los valores NASC. Acá está, por ejemplo, 2154, 1720, 1632, etcétera, etcétera. Estos son los valores NASC de ecointegración de todo lo que hay en cada una de estos intervalos. ¿Ya? Estos son intervalos o VMs. Recuerden, VM, unidad básica de muestreo. Entonces, estos valores de ecointegración son los valores NASC. Los valores SB se lograrían haciendo la siguiente operación. Presionando la tecla I nada más. Si no me equivoco, a ver. Ya, efectivamente. Presionando la tecla I aparecen los valores NASC que corresponden. Por ejemplo, el primero es menos 69.94, menos 70.91, etcétera, etcétera. Ustedes, si gustan, pueden hacer una comprobación. ¿No? El valor de Z2 menos Z1 es 500 metros, porque es 500, no 500 metros, tenemos 4 menos. Acá hay uno más 5, más o menos 495 metros tenemos acá, en este caso, ¿no? En cada intervalo es diferente, ojo, ¿ah? En estos intervalos del lado izquierdo, claro, es más o menos 500 metros, Z1 menos Z2, pero al lado derecho eso va cambiando. Pero si quieren puedan hacer la comprobación de calcular el valor NASC usando este valor primerito, menos 69.94, y usen 495 como el valor Z2 menos Z1, y les debería salir igual o muy próximo a este valor NASC, que es 2154. Ya, hecho eso, hemos terminado el procedimiento 4. Ahora vamos a ver cuál es el que sigue. Ya, en el procedimiento 5 vamos a fijar unos umbrales para solamente ecointegrar a los peces. ¿Ya? Entonces, lo que sigue a continuación, y es parte de la tarea de ustedes, es justamente construir una tabla con valores de ecointegración. ¿Ya? Esa tabla la voy a abrir después, pero por ahora vamos a hacer este procedimiento 5. Ya, el procedimiento 5 se hace de la siguiente manera. Sobre el ecograma de 38 kHz, el que estamos viendo, se cliquea a la derecha, recuerden, abajo está F8 o variables, propiedades de la variable, y se abre esta ventana de acá. Entonces, en la ventana data, en la pestaña data, perdón, en la pestaña data, vamos a aplicar un umbral. ¿Ya? Entonces, cliquean estas dos casillas de acá, que estaban en blanco, las cliquean y desactivan las otras dos.
Entonces, acá, en la casilla inferior, donde ahorita está, por defecto está menos 44 y ponen un 0. Y en la casilla de arriba le ponen un menos 65. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo un límite fijo. Es decir, vamos a calcular la ecointegración solamente de los datos que están en un rango de 0 a menos 65. ¿Ya? Y acepto. Entonces miren lo que pasa con la imagen. Pierde color, ¿no es cierto? Pierde color porque acá lo que nos está quedando como remanente en este programa son solo los peces. ¿Ya? Hay una asunción en esto. ¿Ya? Su profesor, está asumiendo que todo lo que está entre 0 y menos 65 decibeles son peces. ¿Ya? Entonces, esa es parte de la asunción de este ejercicio. ¿Ya? Y si ecointegramos esto, otra vez, control I, acuerden, control I es para ecointegrar. Y miren los valores que nos salen ahora. Este valor al comienzo era 1700 y algo, si no me equivoco, y ha bajado a 1227. Y así sucesivamente. Entonces, estos valores que están aquí en rojo, los números rojos son los valores NASC que ustedes van a tener que ir llenando en su tabla Excel uno por uno. Son 90 mediciones de NASC, pero también ustedes van a tener que tomar nota de la latitud y la longitud del punto medio. Ahorita, por ejemplo, en este intervalo, yo me pongo aproximadamente en el punto medio y miren, ahí está la latitud y la longitud. 14 grados 00.33 y 77 grados 30.71. Entonces, este trabajito es un poco tedioso, pero es necesario como parte del trabajo encargado, pues que les toca, ¿no? Ahora, también de modo remoto ustedes se pueden ayudar, ¿no? De dos en dos, ¿no? Uno hace su tarea mientras el otro le dicta y otro de ustedes va llenando la tabla y después cambian el rol, ¿no? Para ayudarse a avanzar más rápido. Yo les aconsejo hacer eso porque cuando uno hace solo esto es bien tedioso, ¿no? Demora, pero depende del tiempo y la dedicación que ustedes le quieran poner a esto. Ah, hay un detalle, miren, en este caso es interesante. Apareció una línea amarilla. Esa línea amarilla es el fondo que detectó la ecosonda, pero no lo estamos usando. Nosotros estamos usando la línea verde que nosotros mismos hemos creado. ¿Ya? Si no quisiéramos ver esa línea amarilla, porque no la queremos ver sencillamente, presionan F8 y aparecen las propiedades de la variable y van a la pestaña Lines y desactivan la casilla que está ahí. La desactivan y ya, listo, se fue la línea. Esa línea ya era cosmética, ya no intervenía en nada. Ya, con esto, ya grabando de rato en rato, entonces, llegados a este punto es donde ustedes tienen que comenzar a hacer la tarea, porque lo que viene a continuación es hacer la ecointegración del zooplancton, que, si no me equivoco, es el siguiente paso. Sí, pues el siguiente paso, el paso 7, el paso 6 sería crear la tabla, ¿ya? Es lo que yo les decía. Llegados hasta aquí, lo que tienen que hacer ustedes ya crear su tabla. Esta tabla ustedes ya la tienen de modelo. ¿Ya? Ustedes ya la tienen, ya se las envié de modelo. No necesitan crear una nueva, pueden usar esa como plantilla. Vamos a verla mejor. Vamos a hacer una pausa aquí para verla. Para no confundirnos. A ver. Acá está. Esta es la que creo que les envié. Esta es una bitácora ya desarrollada. Es del año pasado de alguno de sus, bueno, amigos, colegas, compañeros del año previo. Entonces acá era el transecto 48. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tomar estos encabezados. ¿Ya? La primera columna es un ID, es un número de orden de 1 hasta donde sea. Luego viene el transecto, ¿no? Que les toca. En mi caso ha sido el 29. Luego viene el valor del VM. El VM en realidad es un valor que va a ir desde 1 hasta 90, un poco más de 90, 100 máximo, por ahí. Luego la fecha, ese dato lo sacan del ecograma
la hora la sacan del ecograma, y luego acá hay dos casillas, latitud en grados y latitud en minutos. Esto lo tienen que ingresar a mano. Todo esto es a mano. Luego la longitud en grados y los minutos en grados. Perdón, longitud en minutos, perdonen. Y luego ingresan el NAS de peces, ¿no? Los números que están en rojo. ¿Ya? Y ahí, de momento, ahí quedaría. ¿Ya? De momento ahí quedaría porque después hay que ingresar el NAS del zooplancton, pero no lo tenemos. Tampoco tenemos la profundidad de la zona mínima de oxígeno. Eso viene a continuación después. Luego hay dos casillas que sí son con ecuación. ¿Ya? Esa ecuación la pueden copiar. Miren, acá en la celda M2 está la ecuación para convertir la longitud está en sexagesimales, la va a convertir a decimal, a formato decimal. ¿Ya? Y aquí la latitud, una ecuación parecida. Y luego va a venir una casilla con una ecuación donde se va a calcular la biomasa de peces. Acá vamos a asumir, simplemente es una asunción como parte del ejercicio, que la biomasa de peces tiene un TS, ¿no? Y aquí está toda la ecuación, ¿no? 4 pi por 10 a la TS entre 10, etc. Y acá se asume que la talla de los peces es 15 centímetros. Ya sabemos que son muchos peces que están aquí mezclados, son muchas especies, quiero decir. Pero es una simple asunción, es un ejercicio, y acá tenemos los parámetros A y B de la ecuación de talla-peso, y el resultado nos da, es la biomasa de peces en toneladas, en cada intervalo, ¿no? En este caso nos da 119 toneladas en el primero, 23 en el segundo, etcétera, etcétera. Luego, acá viene la parte de la tipología. ¿Se acuerdan que ya en la tarea encargada se les dejó a ustedes un ejemplo de tipología que van a usar? Ustedes tienen que decidir si es la tipología 1, 2, 3, 4, lo que sea que observen en cada uno de los intervalos. ¿Ya? Para cada intervalo o VM, ustedes tienen que poner un valor de tipología. Y también tienen que ingresar a mano un valor de categoría. ¿Ya? Es decir, categoría es una cantidad relativa de peces que hay. Es decir, si la presencia de peces cubre todo el ancho del intervalo, tendría un valor de 5. Si es un poco menos, 4, etcétera, etcétera. Si no hay peces, 0. Y si apenas hay un poco, le pondrían un 1, 2. Es decir, queda un poco a su criterio. Y para hacer esta parte de tipología y categoría, les recomiendo que vean la clase. El capítulo donde se vio esto, que el capítulo anterior, en las últimas diapositivas, en las dos últimas diapositivas, está el detalle de la tipología. Ustedes tienen que comparar la tipología con lo que se ve en cada uno de los intervalos, ¿no? Y según el criterio de cada uno de ustedes, tienen que poner ese valor. Lo mismo para categoría. Luego acá hay una transformación, ¿no? El logaritmo del NAS de peces, el logaritmo del NAS del zooplancton. Y después, ya para el bimestre siguiente, vamos a continuar haciendo más grande esta tabla, pero de momento es ahí hasta donde llegamos. Nos queda pendiente en esta tabla, sí, los valores que están en la columna K y L, los vamos a sacar del procedimiento que viene a continuación. Ahora, ¿qué es lo que se pide como tarea de ustedes en este bimestre 3? Se les pide hacer correlaciones. Ustedes ya han aprendido cómo se hacen correlaciones de Pearson, ¿no es cierto? Y ustedes pueden decir, la hipótesis es, ¿ya? Para todos, ojo, la hipótesis es, ¿tiene alguna relación la profundidad de la zona mínima de oxígeno con la abundancia de peces? Y la otra hipótesis es, ¿tiene alguna relación la profundidad de la zona mínima de oxígeno con la abundancia de zooplancton? Entonces, para hacer eso hay que hacer correlaciones. Y también hay que hacer una tercera hipótesis que hay que probar. O sea, son tres cosas que ustedes tienen que demostrar o descartar para sus propios datos. ¿Hay alguna relación entre la abundancia de peces y de zooplancton? Entonces, acá lo que ustedes van a tener que hacer es un poco jugar con los datos, ¿no? Y jugar, a probar y a modificar un poco los datos en el sentido de convertirlos a logaritmos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos graficado el logaritmo del NAS de zooplancton versus el logaritmo del NAS de peces, ¿no? Y ahí podemos ver que, bueno, pareciera haber algo, alguna correlación, no sé, no estoy muy seguro, pero
Es decir, ustedes tienen que jugar con estos datos. ¿Ya? Tienen que jugar, darles vuelta. Acá se ve un poco mejor. Miren, acá tenemos el NAS de zooplancton, sí corresponde con la profundidad de la zona mínima de oxígeno, ¿no? Se ve más o menos una secuencia. Pero para estar seguros de eso, habría que hacer una correlación de Pearson acá. Entonces, ¿cómo se hace esa correlación de Pearson? Bueno, se hace de la siguiente manera. Tenemos el NAS del zooplancton y tenemos la profundidad de la zona mínima de oxígeno. Entonces, ustedes seleccionan todos sus datos, a la profundidad donde hay datos, ahí, y luego presionan en insertar una gráfica de este tipo, dispersión XY. Y ahí les sale una nube de puntos, ¿no? Una nube de puntos. Entonces, ¿cómo determinar si hay correlación o no? Entonces, ustedes cliquean sobre esos puntos y hacen clic derecho y agregan una línea de tendencia. Entonces, al hacer eso, aparece una serie de opciones y pueden probar con varias posibilidades de tendencia, lineal, exponencial, logarítmica. Yo sugiero que usen la lineal. Es la que más comúnmente se utiliza. Y abajo tienen que cliquear en el valor de R, ¿se acuerdan? El valor de correlación R, y si gustan también la ecuación del gráfico. De la línea, perdón, la ecuación de la línea. Entonces aquí está. Voy a cambiarle el color a esta línea porque apenas se ve. Ya, ahí está la línea, miren. El valor de correlación es muy bajo. Voy a agrandarlo. El R cuadrado, la correlación de Pearson es 0.003, o sea, es prácticamente nula. Ya, casi no hay correlación entre la profundidad de la zona mínima de oxígeno y el zooplancton en el caso de este transecto. Entonces, este es un resultado que ustedes tienen que mostrarme, ¿no? Ya saben, correlación positiva es si el valor de R cuadrado se acerca a 1. Y correlación negativa sería si se acerca a -1. Pero acá no, acá el valor está prácticamente en 0. Entonces, esto significa que ya no hay correlación. La línea está en horizontal, miren, en posición prácticamente horizontal. O sea, no hay correlación entre la profundidad de la zona mínima de oxígeno y el NASC de zooplancton en este caso. En otros transectos seguramente sí va a haber. Entonces, esa es la tarea que tienen ustedes que hacer. Recuerden, son 3 hipótesis que tienen que probar. ¿Hay relación entre el NASC de zooplancton con la profundidad de la zona mínima de oxígeno? ¿Sí o no? La otra hipótesis es, ¿hay correlación entre la profundidad de la zona mínima de oxígeno y el NASC de peces? ¿Sí o no? Y la tercera es, ¿hay correlación entre el NASC de peces y el NASC de zooplancton? ¿Sí o no? Son 3 cosas que ustedes tienen que probar, pero yo les aconsejo un poco jugar con estos números, ¿no? Hacer gráficas como hice yo acá en modo de prueba. Y eventualmente también ustedes tienen que mostrar el resultado de su tipología. Por ejemplo, una frecuencia de tipologías, o sea, cuántos VMs hay donde predominó la tipología tipo 1, cuántos en la tipología 2, cuál es en el tipo 3, cuál es en el tipo 4. ¿Ya? Esa clase de cosas también espero verlas en su trabajo. O sea, hasta ahí veo, hay 3 hipótesis que probar y hay 2 tareas adicionales, que es hacer una frecuencia simple de tipologías y de categorías. ¿Ya? De tipología y categoría, para saber qué tipo se presentó más en el transecto que les ha tocado a ustedes. ¿Preguntas hasta acá? Ya. Si no hay, entonces volvemos a EcoView para continuar con el paso, ¿cuál era? El paso 7. Con esto ya terminaríamos. A ver, Lorena, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Una Ya. consulta, discúlpeme. Sí. El día miércoles también podemos hacerle consultas sobre el EcoView. Lo que pasa es que como ha estado avanzando un poquito rápido,
yo más me he dedicado a ver cómo lo hace que a poder hacerlo yo mismo. Entonces, tal No, vez cuando yo quiero repetir el proceso en sola, tal vez no me salga muy bien. yo les sugiero que hagan su tarea mirando el video. Van viendo el video y van poniendo pausa, ¿ya? Van poniendo pausa y van haciendo eso mismo de modo inmediato. Pero también tienen la guía, ojo, ya la guía ya se la envié. El asunto es que ustedes entiendan la lógica de la guía, ¿no? Todo está basado en cliquear, ¿no? Click File, New, Open, se abre una ventana, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa así bien mecánica, y eso es lo que yo les pido que ustedes traten de entender, ¿no? Y replicar en su propia máquina esos pasos para que también les ayude a hacer el trabajo. Por supuesto, podemos ver el miércoles y en cualquier momento. O sea, si ustedes me escriben por el WhatsApp o me envían un correo explicándome o enviarme un print screen de lo que están haciendo para yo tratar de ayudarles ahí en el momento. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Ya, entonces vamos a ver la parte 7 de este instructivo y con eso terminaríamos. Entonces, lo que corresponde ahora es poner el umbral donde solamente vamos a ver el zooplancton. ¿Ya? Entonces, se hace de la siguiente manera. Estando sobre el ecograma, como el que están viendo, clic derecho y otra vez F8 o propiedades de la variable. Se abre una ventana como esta, ¿no? Y en la pestaña Data, en la primera pestaña Data, habíamos puesto, ¿se acuerdan? De 0 a menos 65. Ya, ahora vamos a poner de menos 65 a menos 80. Es decir, el máximo valor que vamos a usar es menos 65. Y acá vamos a ponerle menos 80. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos asumiendo, ojo, estamos asumiendo que todos los valores acústicos que están entre menos 65 decibeles y menos 80 decibeles, de valores SB quiero decir, son zooplancton. Entonces, hecho eso, acepto OK. Y miren esto, apareció mucho color, ¿no? O sea, la mayor parte de lo que habíamos estado viendo era zooplancton. Este es un método aproximado, ¿ya? No quiere decir que no haya peces aquí. Es posible que hayan peces, pero la mayor parte de los peces habían sido removidos. Igual en los peces, probablemente sí quedó un poco de zooplancton. Entonces, ese umbral de menos 65 no es muy estricto, ¿ya? Eso lo vamos a perfeccionar mucho en el siguiente bimestre. Pero acá estamos asumiendo, ¿ya? Esta es una práctica, estamos asumiendo que todo lo que estamos viendo en este momento es zooplancton. Entonces, grabamos de rato en rato y ahora aquí es donde vamos a hallar los valores NASC de zooplancton. Para hacer eso, acuérdense, control I. Mantienen presionada la tecla control, presionan I. Acá me dice ya, esa es otra cosa, ¿no? Hay un número máximo de cointegraciones que se pueden hacer. Para solucionar esto, aceptan, graban y cierran EcoView. Yo lo voy a cerrar ahora mismo. Lo cierro y al toque lo reabro. Y ahora yo file y jalo de nuevo el archivo que yo estaba trabajando, que es el de Transecto 29. Ahí está, ahí me había quedado. Entonces ahora, como les decía, control I y ahí están los valores NASC del zooplancton. 910, 878, 800, 795, etcétera, etcétera. Ojo con un dato que es, los valores NASC difícilmente pasan de 15.000. Puede ser en algunos casos, ¿ya? Sí puede pasar de 15.000, pero yo, por lo general, cuando yo veo valores mayores de 15.000 en NASC, ahí ya me comienzo a preocupar. ¿Ya? Esos son valores muy altos y pueden ser reales, pero muchas veces se trata porque la línea de fondo no estuvo bien hecha, no se hizo con cuidado. Entonces eso lleva en la práctica a que se cointegre parte del fondo y eso sí genera valores muy altos, ¿ya? De NASC. Y eso yo lo voy a percibir porque cuando me muestren sus gráficas yo voy a decir, oye, ¿acá qué pasó? Tienes un valor NASC de 500.000 y no te llamó la atención. Era porque esas cosas pasan cuando no se pone cuidado en dibujar la línea de fondo, o no dibujarla, sino en hacer este procedimiento de modificar el fondo.
Ahora, lo único que... Entonces, estos valores NASC lo tienen ya ustedes que pasar a su tabla, ¿no? En este momento ya ustedes tienen su tabla creada en Excel. Ahora lo que tienen que hacer es rellenar estos valores NASC de zooplancton. Y el último paso que falta aquí es determinar en qué punto está la profundidad de la zona mínima de oxígeno. Entonces, miren, la zona mínima de oxígeno casi siempre es bien visible, casi siempre, ¿ya? Y acá, en este ejemplo, aquí está, miren, donde estoy señalando, esta es la zona mínima de oxígeno. O más precisamente, el límite superior de la zona mínima de oxígeno. Entonces, lo que les pido hacer es, en cada intervalo, dentro de cada intervalo, ustedes se ponen en el medio, aproximadamente en el medio, en el centro del intervalo, y ponen el cursor justo en el punto donde empieza la zona en blanco. Esta es la zona en blanco, esta es la zona mínima de oxígeno, esto que está en blanco, esta banda blanca. Se ponen al medio y ahí ponen el cursor. Y ahí, en este momento, a mí me está dando 54, redondeando, ¿ya? 55 metros. Entonces, ese valor lo tienen que poner en la tabla, 55. Luego pasan al siguiente intervalo. Donde estoy ahorita, me ubico en el centro aproximadamente y pongo el medio del cursor y obtengo 58 metros. Y así sucesivamente. 51 metros, 41 metros, 44 metros, 49, etcétera, etcétera. En algunos casos puede ser complicado ver la zona mínima de oxígeno, sobre todo en la zona costera. ¿Ya? Entonces, si no hay mucha profundidad, entonces el valor de la zona mínima de oxígeno puede ser igual a la de la profundidad del fondo. Voy a ponerme en ese extremo derecho para que se vea, ¿ya? Mejor. Miren, acá no se ve bien esa, todo está en blanco. Todo está en blanco. Entonces, en estos casos simplemente hay que poner la profundidad del fondo. ¿Ya? En este caso, 83 metros. En este caso, 76. En este caso, 68. Así sucesivamente. Otro aspecto que se podría intentar es subir un poco más el umbral. Ahorita está en menos 80, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos acordado trabajarlo en menos 80? Ahora lo vamos a subir un poquito solamente para ver si mejora la visibilidad de la zona mínima de oxígeno. No, no mejora. Ustedes pueden probar a jugar con F11 y F12 a ver si se mejora la visión, pero no. Entonces hay condiciones en las que acústicamente ya no se puede detectar la zona mínima de oxígeno. Entonces, ante esa dificultad, simplemente hay que poner la profundidad del lugar. ¿No? Y acá la profundidad del lugar está indicada por la línea verde, pues. ¿No? Acá sería 58 metros, 42, etcétera. Otra confusión a la hora de determinar esto de la profundidad de la zona mínima de oxígeno puede darse en las horas del atardecer o al amanecer, que es cuando se confunde la zona mínima de oxígeno con la migración de los peces mesopelágicos. Entonces ahí, claro, ahí van a haber unas dudas, pero igual hay que ponerle un valor, ¿no? Y ante la duda, bueno, ustedes tienen que decidir, pues. Tienen que decidir qué profundidad le van a asignar a cada uno de estos intervalos. Bueno, yo creo que con eso, y finalmente ya graban, terminan de pasar todos sus datos, y ya con eso tendrían todo listo para poder comenzar a hacer sus gráficos de correlación. Es decir, vuelven a su tabla Excel, la completan, y ya tienen para hacer sus correlaciones. Entonces, acá terminaríamos esta parte de la revisión. Nos ha llevado casi 2 horas, pero bueno, creo que valía la pena, ¿no? No lo habíamos hecho antes y había que hacerlo. Bueno, para terminar esta parte, ¿hay consultas, dudas? ¿Quieren hacer una pausa de 15 minutos para comer algo? Sí, por favor. Ya, volvemos en 15 minutos, ¿ya? Voy a dejar de compartir acá, de momento. Gracias, ingeniero.
Hola. Hola, Lorena, ¿estamos? A ver, 5 minutos más, ¿eh? Hola, ¿ya estamos? Lorena, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Ya, quería sugerirte parar la grabación y reiniciarla, porque si no el video se va a ver muy largo y va a ser más pesado para ustedes